Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. La resolución de conflictos emocionales profundos puede llevar a la curación de la próstata. Doctor Hammer. Buenas, ¿cómo están todos? Hoy tenemos una visita que queremos mucho. ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo andás ¿Cómo le por va, don acá? García? ¿Todo bien? Espectacular, Acá espectacular. disfrutando del invierno. Disfrutando el invierno. Sí, queda poco. Después vienen esos calores que no aguanta nadie y bueno, ahora Siempre hay algo para quejarse, ¿no? siempre. Entonces, yo soy un enamorado del invierno. Aunque pasé frío este invierno mucho, pero bueno, me sigo enamorando igual, como todo, ¿no? Esos amores que te desacomodan un poco, Sí, que pero bueno, te gustan las heladas en el campo. cantan. Buena helada significa buena fruta después. Entonces, este año se pasaron un poco, ¿no? Unos bananeros plantados ahí, ¡fua! Tantos muertos. Lo que nomás te endurece. Sí, Bananero con este frío, sí, muchacho. claro, está como está, ¿no? Mamita querida. Pero bueno, ¿qué va a ser? Che, Marce, hoy, ¿qué nos toca? ¿Qué Hoy vamos a vamos a hablar? hablar un poquito de la próstata. Entonces, algo que es muy nombrado, pero que poco se habla, ¿no? La próstata es como aquello que está ahí, ¿viste? Porque cuando hablas acá me pasa mucho con gente del campo, ¿viste? Aquello. Y ¿cómo anda? Bien, medio complicado con la próstata, ¿viste? Que se complica y no sé qué, y como si fuera un externo, ¿no? O sea, está allá, nadie la nombra, ¿no? Está lejos, por las dudas. Aparte, claro, es a partir de determinada edad, ya está escrito que hay un porcentaje, eh, no, se te empieza a inflamar, hay que revisar y es un... Yo tengo vedado el tema cuando voy al médico, ¿no? Ya metí la edad, no puedo, no puedo poner menos. Como aquel cuento, no vamos a hacer un chiste porque queda. No es momento, no aplica. Muy bien. Entonces, de la próstata, ¿qué podemos decir? Que forma parte del sistema reproductivo masculino, donde junto con la vesícula y los testículos generan el líquido seminal, ¿no? Es una parte que lo que hace es generar un líquido que se llama líquido prostático, que coayuda en la salida de los espermatozoides. O sea, es casi la fuente misma de la vida por allá abajo, ¿no? Entonces, desde el lado masculino. ¿Qué tiene de particular la próstata que incide, cuando está complicada, incide en algunas otras cuestiones? Entonces hay que estar atento a esas historias, ¿no? Se cuentan por ahí problemas para orinar, si está inflamada y muchas otras cuestiones más. Entonces, lo que vamos a ver un poquito son los conflictos que generan lo que se llama el cáncer de próstata o la hiperplasia prostática o la prostatitis, que son más o menos las mismas cosas, ¿no? Pero que podemos encontrar muchos tipos de conflictos biológicos asociados a ella misma. ¿Ah? ¿Cómo anda usted la próstata, García? ¿Bien? Sin noticias son buenas noticias, dicen. Bien, exacto. Pero vio cómo Che, es, pero, ¿no? ¿viste como esa gente que nos lleva al taller al mecánico porque después le empiezan a aparecer cosas? Bueno, yo estoy haciendo lo mismo. Entonces, como este órgano participa mismo en la reproducción, es un órgano asociado a los conflictos de reproducción, ¿bien? Pero que no tienen que ver con la reproducción directa, mayormente, sino con el conflicto. Por eso se habla mucho de las personas mayores, después de los 50, 60, se empiezan a complicar, ¿no? Tiene mucho que ver uno de los conflictos, hay muchos, ahora después vamos a hablar, pero uno de los principales es al hombre, aquel macho cabrío, hombre macho alfa, que biológicamente solo le interesa vamos a decir, el seguir en la especie, ¿no? El tener descendencia, y tiene hijos, y sus hijos no le dan nietos. Y hay mucha gente que vive la vida esperando tener nietos, porque creen que
por ahí, o sea, la descendencia va a seguir todo el legado familiar y bla, bla, bla. Entonces, uno de los conflictos asociados a la próstata es ese, es el, tengo tal edad, no sé, 60, 65, mis hijos tienen ya 30 y pico de años y no me dan nietos. Y tampoco les interesa mucho darme nietos, ¿no? Habría que ver después por qué no hay un interés en la reproducción, ¿no? En decir, bueno, voy a tener hijos. Entonces, en esa necesidad biológica inconsciente y a veces consciente de tener hijos, de tener descendencia, se empieza a generar un aumento de la función de la próstata. Es como un simbólico, ¿no? Pero así funciona. Un aumento de la función y un aumento del órgano. Cuando este órgano empieza a inflamarse, ahí es cuando eh, aprieta los conductos urinarios y pasa muchas cosas donde ahí uno se da cuenta que no que está complicado la próstata, ¿no? Pero tiene que ver con eso, mi querido Alejandro, con la descendencia. Mis hijos no me dan nietos. Entonces, inconscientemente me preparo para tener descendencia. No lo voy a hacer, pero mi cuerpo se prepara para eso. Como hablábamos en el conflicto de las mamas, cuando había un accidente por un hijo y las mamas de las mujeres se preparaban para dar leche, o sea, en esa necesidad de atender, ¿no? Bueno, en este caso funciona exactamente igual. La próstata aumenta su función para generar más líquido, para generar descendencia después, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo dispara? Y si no tengo hijos, es Ah, pero igual. no, hay otros conflictos asociados. Por eso, este es uno de los conflictos. Tengo hijos y mis hijos no me dan descendencia. Esto es un disparador, ¿verdad? En el de hoy, donde hay muchos jóvenes, vos le preguntás a muchos jóvenes si van a tener hijos, no, ni loco. Va a ser un conflicto de aquí a 15 años muy marcado, es el de la próstata por no tener descendencia. Entonces, por eso hay que estar atento a los mensajes que le damos al cuerpo. Cuando estamos machacando en la cabeza, ya tengo 65 y no voy a tener a mis netitos para jugar con ellos o para tener descendencia. Hay que estar muy atentos a esas circunstancias. Como siempre, el Otro de los... problema es si uno conflictúa o no, no es el hecho. Exactamente. Sí, 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 es un problema de perspectiva realmente. Si yo entiendo que yo ya hice lo que tenía que hacer, y bueno, si mis hijos no quieren tener descendencia, allá ellos, y no se corta nada, yo ya di lo que tenía que dar, pero el ego es mucho más fuerte generalmente. Entonces, eso de necesito tener descendencia y conquistar la eternidad es un problema. Otro de los conflictos que tiene la próstata, también bastante común, tiene que ver con hombre mayor casado con mujer más joven. Digamos, un sesentón de 60 casado con una mujer o juntado con una mujer más joven, de 40, de 35, y hay muchos casos también, muchos casos. Entonces, ¿qué pasa en ese asunto? La vida del hombre se va acabando sexualmente o se percibe que se va acabando y empiezan los conflictos de celos, se me va a ir con otro. El conflicto mayormente de la hiperplasia o de la prostatitis tiene que ver también con eso, con la percepción de que no estoy a la altura y mi mujer puede elegir un hombre más joven para relacionarse, ¿verdad? Entonces también hay que estar atento, porque es una cuestión biológica. Las necesidades de alguien sexualmente, de alguien de 35, no son las mismas de alguien de 60 años. Entonces hay que ir realmente ayornando la cabeza cuando se elige tener parejas jóvenes. Es muy bonito para los hombres grandes tener parejas jóvenes y muchas veces también para las mujeres jóvenes tener parejas grandes. Pero llega un momento, hay una franja donde se separa mucho eso. No es lo mismo una mujer de 20 con un hombre de 40 que una mujer de 40 con un hombre de 60. Ni que hablar de una mujer de 60 con un hombre de 80, ¿no? Entonces, eso también en que el amor no tiene edad, no, pero tiene muchos conflictos asociados. Y tiene que ver con eso. Así que, García, usted que ya es un hombre mayor, si está pensando en el futuro, Retomamos el tai chi, decís, ¿no? ¿eh? Retomamos el tai chi, el Ahí va. arroz integral.
claro. Exactamente. Entonces, ese también es uno de los conflictos asociados a la próstata. ¿Cómo funciona el órgano en sí? Cualquier órgano endodérmico, cuando hay un conflicto de supervivencia, aumenta la función. Y si el conflicto demora mucho tiempo o se repite, aumenta el órgano. Para aumentar la función, aumenta el órgano. Y ahí es cuando se aumenta la próstata, por ejemplo. Cuando un conflicto es muy recurrente o no pasa nada. Si hoy pienso, no sé, mi mujer que tiene 40 y yo tengo 65, miró a un vecino, justo pasó y le miró los ojos y yo me doy, me tengo que poner atento. Otra cosa que yo empiece a recurrir en ese conflicto, ¿no? Seguramente se me va a ir con alguien más joven o me estará engañando con alguien más joven o le gustará a alguien más joven. Y tiene que ver con eso, con hombres, mujeres más jóvenes que posiblemente pueden elegir hombres más jóvenes, que no quiere decir que vaya a pasar. Es una percepción, ¿no?, del hombre, una desvalorización que tiene que ver con eso, pero es una percepción, nada más. Puede pasar o no, como todo en la vida, ¿no? Entonces ahí es cuando la próstata se agranda. Cuando se resuelve el conflicto por una cosa o por otra, la próstata agrandada se degrada por hongos y micobacterias. Entonces ahí es cuando uno está con la próstata inflamada y le hacen un examen de sangre, por ejemplo, y le encuentran el... Ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, me perdí. Sí, sí, hay un Los indicador. valores, exactamente, los Bueno, valores exaltados, vamos a decir. Entonces, es ahí cuando ya el conflicto entra en solución. Es cuestión de tiempo para que esa próstata vuelva a tener su tamaño original. Pero es ahí cuando entramos en el camino de el susto, el miedo y un montón de cuestiones más donde todo se agrava, ¿no? cuando Pero decís se soluciona en la etapa de solución, en los ejemplos que diste, ¿cuáles serían ejemplos de solución? apareció el nieto. Apareció el nieto O, y o entendí que no necesito nietos para vivir. claro, Son las dos eh, formas de solucionarlo. Porque es un tema siempre de percepción. ¿Entendés? Entonces, mañana apareció mi hijo y me da un nieto. Soluciono el conflicto. O mañana yo entiendo, no sé, me puse a ver un videíto de algo y entendí y aceptología, digo, wow, exactamente. Apliqué la aceptología. Dije, wow, no necesito un nieto. Ahí resolví el conflicto. Cuando entendí que mi compañera no se me va a ir con otro realmente. Cuando cambié esa percepción. O cuando dije que sea lo que tenga que ser. Yo voy a hacer mi parte en esto. claro, Porque hay una cuestión también cultural ahí, ¿no? Hombres más grandes, mujeres más jóvenes. Mayormente hay una paternización, o sea, el hombre hace mucho de padre de esas mujeres jóvenes. De hecho, los conflictos más encontrados en mujeres más jóvenes que eligen parejas más grandes o hombres jóvenes con mujeres más grandes es ese recuperar algo perdido, ¿no? Una falta de una referencia. Entonces, cuando el hombre resuelve, resolvió. El conflicto se resuelve cuando se resuelve. No tiene mucho misterio, en realidad. Es complejo resolverlo, pero cuando se resolvió, el cuerpo actúa en circunstancias. Y ahí comienza esa degradación. Otro de los conflictos, y todos están relacionados, ¿no?, que tienen que ver porque justo hoy miraba un caso de un hombre de 30 y poquitos años, complicado con la próstata. ¿Y qué pasa? Cuando existe algún conflicto de tipo sexual, por ejemplo, una relación sexual donde no hay una erección, y el hombre se empieza a dar la cabeza, ya no funciono, no sirvo, no estoy a la altura, y pueden pasar mil cosas, o sea, estoy dando exámenes, mi cabeza está en otro lado, estoy en un proyecto, o sea, porque el cuerpo funciona así, pero muchos hombres se empiezan a complicar con no sirvo como tal. Muchos jóvenes le pasa lo mismo, jóvenes adolescentes, ¿no? En sus primeras relaciones sexuales también no funciono como hombre. Y eso genera también un agrandamiento de la próstata o una inflamación. ¿Cómo realmente resuelvo el conflicto? Entendiendo que el hombre no es una máquina sexual. Por más que algunos digan, yo soy una máquina poderosa, pero no es así. O sea,
La biología es la biología y para tener una erección necesito sangre, necesito aumentar la presión, necesito mandar mi energía a una zona específica del cuerpo. Pero si mi energía está dispersa en otro asunto, no sé, estoy cruzando una lumbalgia, tengo un esguince en el tobillo y me duele, mi energía está en otro lado. Pero suele suceder que con una vez que le pase a un hombre y no esté bien entendida la circunstancia, empieza a hacerse la cabeza. Entonces ese es otro tipo de conflicto para la prostatitis, la inflamación de la próstata. ¿Bien? Si recurre en el tiempo, puede haber un agrandamiento de la próstata. No es lo mismo la próstata inflamada que una hiperplasia, un agrandamiento, que es cuando el conflicto es recurrente, ¿no? Y eso es más complicado. Pero la solución es realmente entender que el hombre no es una máquina, ¿no? Por más que se perciba así, no funciona. Y en ese caso también está el entender de las mujeres que el hombre no es una máquina. Si bien los hombres siempre estamos prontos para la guerra, como dicen, no es así en el caso de las mujeres, somos diferentes biológicamente. Puede pasar que un hombre no tenga una erección y la mujer le pueda achacar, estás pensando en otra, estás en tu cabeza, está en otro, no sé, en otro lado, o no sé cuánto, me estás engañando, y puede pasar muchas cosas en realidad. Y se dan muchos casos de ese tipo. Entonces hay que estar atento a esas circunstancias también en el asunto de la próstata. ¿Se va entendiendo, García? Si usted tiene algún Ay, problemita así, me va diciendo y vamos conversando. compartimos con los oyentes en una terapia grupal. Ahí va, exactamente. Otro conflicto que también puede generar una inflamación de la próstata es una situación fea o desagradable en relación a una mujer, que tenga que ver con lo sexual. Vaya a saber cuáles esas situaciones feas y desagradables, las sabrá cada uno en realidad, ¿no? Pero pueden haber muchas. Que tenga que ver con la relación sexual, ¿no? Pero que sea fea la situación. Eso puede generar también un conflicto para una inflamación de la próstata. Entonces, resumiendo, cuando uno tiene la inflamación de la próstata, lo primero que tiene que hablar, o sea, verse para adentro y pensar es dónde yo estoy conflictuando, en qué asunto de estos. Difícilmente falle, ¿no? Que de nuevo volvemos al observador, ¿no? El estar Exacto, presentes estar presente. Que no y sea un observarnos. conflicto de, vamos a decir, tengo no sé, no entiendo mucho, no me pasó el síntoma de la próstata. Solo lo entiendo por lo que lo he leído nada más, o por lo que me han contado los consultantes, ¿no? Pero imagínate que te levantás y tienes problemas para orinar por una inflamación de la próstata. Y vas al médico y el médico te dice, usted tiene una prostatitis, tiene inflamación o tiene X. El shock emocional que genera esa información también puede dar una inflamación de la próstata. Ya no sirvo como hombre, ¿se Claro. entiende? Entonces hay que estar muy atentos, sobre todo los médicos, ¿no? Al dar la información realmente. Al entender que una inflamación de la próstata es algo pasajero y que es simplemente un síntoma y que es totalmente reversible. Potenciamos el conflicto. Exactamente, te lo digo. Entonces se generan muchas historias con el diagnóstico también. Porque culturalmente, ya te digo, la próstata es como un ente autónomo, ¿no? Es como Telaúte, Antel, OCES. Entonces se manejan solos. Entonces están ahí, no son parte. Y una vez que el diagnóstico, no es fácil, ¿no? Llegas al diagnóstico, la salida es, La salida es hacia adentro. la salida es Realmente hacia adentro, es ver, mirarme y entender, mirarme, bueno, qué entenderlo y situación estoy pasando. resolverlo. Y resolverlo, ¿no? Buscar ayuda para resolverlo internamente, pero resolver el conflicto. Que eso trae otro conflicto. ¿Por qué? Porque cuando vos vas al médico y te dicen la próstata está inflamada o no sé qué, hay algo que está raro, uno resuelve el conflicto, resuelve el conflicto y ahí ya va a empezar la degradación de eso. Y ahí los valores van a aumentar. Entonces hay que saber que los valores van a aumentar cuando se resuelve el conflicto. Una próstata cuando se está inflamando no da ninguna alteración. Sí da cuando comienza el proceso de sanación, como cualquier órgano endodermo. Entonces hay que estar muy atento, por eso es muy complicado, muy complejo el asunto de la próstata. Hay que tener mucha información realmente. Hay que empezar a asociar la próstata Todos somos uno.
Todos somos uno, exactamente. Pero yo te digo, lo tenemos ahí hasta que vamos al médico y nos dice, ay, tenemos una inflamación, vamos a revisar, vamos a esto, vamos a hacer una biopsia, vamos a hacer, ¿entendés? Y entra un proceso que es todo invasivo en realidad. ¿Viste por qué no llevo el auto al taller, no? En ese proceso invasivo se pueden generar muchos tipos de conflictos. La misma biopsia que le realizan a una persona, también se generan conflictos biológicos de ataque y se generan inflamaciones. Ya no en la próstata, sino en los órganos, en las musculaturas, en la piel, en la dermis. Todo se tiende a inflamar cuando le hace una biopsia a una persona. Eso genera más conflicto también. Entonces, no hacerse una biopsia, no, hágasela o no hágasela, pero estar atento a que todo eso lleva a síntomas después. Entonces, es parte del proceso para sacarse el miedo, realmente. Si no, le vamos sumando miedos, y mayormente la gente se recupera de la próstata, pero con información. ¿Se entiende, Muy García? bien, Vaya a revisar ese muy auto. bien. Por Vaya a hacer ahora un... dejemos tranquilo. ¿Eh? No, déjalo descansar, déjalo descansar. No, no innovemos por ahora. No Así que bueno, innovemos. por ahí más o menos es lo que tiene que ver con la próstata. Como siempre, estamos atentos a que si los oyentes mandan preguntas, contestamos, ¿no? Haremos está pendiente un capítulo de preguntas y respuestas. Así Exactamente. que Que ya lo podemos ir planteando, ¿no? Para la sí, próxima empezar a juntar preguntas. no se preocupen, cambiamos los nombres. Así que Carlitos, que estaba con el problema de próstata, podés poner el detalle. Exacto, Con Marcelo lo compartimos. exacto. Así que bueno, por ahí, don García, creo que quedó bastante explayado el asunto prostático. Buenísimo. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando y seguimos. Nos vemos. Muy bien, y disculpe la gente, mi voz está un poco tomada. Supongo se entendió igual el idioma. Abrazo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.